Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial. Vamos a continuar con la clase número 2, tema vectores. En esta sección vamos a desarrollar operaciones con vectores unitarios. Operaciones con vectores unitarios. Definimos. Son vectores que tienen de módulo la unidad. Para un sistema de coordenadas en el espacio, los vectores unitarios en las direcciones de los ejes X y Z están denotados por IJK y en el plano XY por IJ. Representamos el plano cartesiano. Los vectores unitarios en los ejes X y Y están denotados por I, J. En el espacio, X, Y, Y, J. Y en el eje Z denotamos al vector unitario con la letra K. Ejemplos. Graficar el vector P igual a 4I más 3J. La gráfica resulta de la siguiente manera. Un punto de aplicación en el origen, punto terminal en la intersección de las paralelas de los componentes 4i horizontal y 3 vertical. Ejemplo 2, graficar el vector P i menos 2j más 3k. Realizamos el plano cartesiano X y Z, ya no el plano cartesiano, realizamos el espacio X y Z, ubicamos el punto 1 menos 2 3 que son los componentes o coeficientes de los componentes IJK. En nuestra escala, de acuerdo a nuestro gráfico, y su coeficiente es 1, y en el eje J, bueno, en la componente J, su coeficiente es menos 2 negativo, y más 3, ¿no? Más 3K, positivo. El vector P se representa como se ve en la figura. Ejemplo número 3, graficar el vector P 2i más 4j más 3K. Nuevamente el espacio 2i más 4j más 3K sería el punto terminal del vector P. Graficamos desde el punto origen. Vista de otra manera, 2i, 4j, 3K. Representamos al vector P. Que se ve mejor tridimensionalmente. Además, forma un paralelepípedo, ¿no? Que estaría más visualizado. Expresión de un vector en vectores unitarios. En el plano X, Y se denota por AXY más AYJ. Si nuestro vector es el vector A. El módulo, ¿cómo determinamos? AX a Y, ¿no? Realizando sus paralelas, prácticamente forma con la diagonal dos triángulos idénticos que estarían invertidas, ¿no? Entonces, cualquiera de los triángulos analizamos para poder determinar el módulo, ¿no? Entonces, como se ve, forma un triángulo rectángulo, vamos a aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El cuadrado va a pasar como raíz. La dirección, para determinar la dirección se aplica relaciones trigonométricas. Alfa respecto al eje horizontal, relaciona la función tangente, ¿no? Opuesto sobre adyacente. Esa sería la expresión matemática para poder determinar el ángulo alfa o dirección respecto a la horizontal.
Expresión de un vector en vectores unitarios en el espacio. Bueno, continuamos, ¿no? Tenemos un vector A que está en el espacio. Como se ve en la figura, los componentes AX, AY, ¿no? Esta diagonal, con esta diagonal va a formar un triángulo rectángulo que más adelante nos va a permitir utilizar y demostrar la expresión matemática para hallar el módulo. Pues lo que hicimos es prácticamente señalar sus paralelas, ¿no? De los componentes AY, AZ. Visto de frente, ¿cómo se ve la figura o el triángulo O? Desde el origen, el módulo A, B y AZ. Cómo se ve? Se ve de la siguiente manera, ¿no? Ahí está la Z. La dirección respecto al eje Z es gamma. Prácticamente esta segmentada sería la paralela de D. Bueno, el módulo, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar el módulo de un vector que se encuentra en el espacio? Los lados AX, AY y D forman triángulos rectángulos, ¿no? Aplicando Pitágoras se tiene, ¿no? O sea, D cuadrado, o sea, que esta sería, ¿no? Hipotenusa cuadrado va a ser igual a los catetos al cuadrado, ¿no? En esta parte donde estoy señalando con mi cursor, forma 90 grados, ¿no? Si se ve, digamos, de frente, es 90 grados. A esta expresión lo denotamos como ecuación 1. Los lados de AZ y el módulo del vector A forman triángulo rectángulo, ¿no? Esta gráfica de acá, si aplicamos Pitágoras, sería entonces hipotenusa cuadrado y los catetos al cuadrado, ¿no? Que serían D cuadrado más AZ cuadrado. Vamos a reemplazar la ecuación 1 en 2. Tenemos A cuadrado va a ser igual a, en vez de D, su equivalencia a X cuadrado más AY cuadrado. Finalmente, más AZ al cuadrado. Una expresión más reducida sería, ¿no? Mm, pasando la potencia cuadrática al otro miembro como raíz. Esta sería, ¿no? Una expresión reducida para determinar el módulo de un vector que se encuentra en el espacio. Simplemente debemos conocer sus componentes a X, a Y y a Z. Las direcciones. Como dijimos, las direcciones van a ser respecto a los tres ejes, ¿no? Respecto al X, alfa, a Y, beta, a Z, gamma. Visto de frente, el vector A con sus componentes, ¿no? Se verían de esta manera, ¿no? Entonces, simplemente aplicamos coseno. ¿Por qué coseno? Porque el coseno es la que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, ¿no? Similar en los demás ejes, que serían Y y Z, ¿no? Pues acá están, ¿no? Las expresiones matemáticas para poder determinar las direcciones. Más adelante vamos a demostrar también con vectores unitarios que da prácticamente esta misma expresión. Ejemplos. Uno, determinar el módulo y dirección de los siguientes vectores, ¿no? Tenemos un vector P igual a 4i más 3j que está en el plano XY. Solución para el módulo aplicamos Pitágoras. AX es igual a 4, AY es igual a 3, ¿no? Reemplazando y con máquina de calcular el valor de A es igual a 5. La dirección, tangente, ¿no? Aplicamos tangente de alfa va a ser siempre, ¿no? Y con respecto al X, ¿no? ¿Cuál es Y? Es 3, X es 4. Despejamos simplemente alfa, simplemente alfa, tangente pasa al otro miembro como arco tangente. Máquina de calcular, Shift.
tangente de esta operación matemática o expresión, resultado 36,87 grados, ¿no? Y ejemplo B, el vector A es igual a 4i menos 6j más 7k, similar, pero simplemente ya serían acá, ¿no? La suma de los tres componentes, ¿no? De los tres coeficientes en este caso. 4 cuadrado menos 6 cuadrado más 7 cuadrado. El valor del módulo es 10,05, ¿no? Las direcciones, bueno, ¿no? Ya hemos obtenido estas relaciones matemáticas, simplemente es reemplazar. Acá se observa, ¿no? Que las tres fórmulas, en el denominador está el módulo de A, es 10,05, ¿no? En el numerador, los coeficientes, ¿no? Coeficiente de I, 4, coeficiente de J, menos 6, coeficiente de K, 7. Despejamos los cosenos, pasan como arcocosenos, shift coseno de esta expresión matemática. En los tres casos, bueno, les dejo a ustedes para que puedan verificar estos resultados. Ahora, ¿cómo podemos determinar el vector unitario? ¿No? Bueno, en los ejes simplemente es I, J, K, ¿no ve? Pero yo, ¿cómo puedo determinar el vector, ¿no? El vector unitario del vector A. Miren, tenemos acá el vector A. El vector unitario sería prácticamente aquel vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido, simplemente que su módulo sea igual a la unidad. ¿Cómo determinamos? Los coeficientes de los componentes IJK se divide entre el módulo de vector, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el módulo? Ya lo hicimos en las diapositivas anteriores. Ahí está, ¿no? El módulo, ¿no? El módulo, determinamos con esta expresión matemática el módulo y simplemente dividimos, ¿no? A los coeficientes de los tres componentes IJK. Las direcciones con los ejes X y Z se determina de la siguiente manera, ¿no? Eh, simplemente aplicamos coseno al coeficiente de I respecto al eje Y, coeficiente de J, respecto al eje Z, coeficiente de K. Y bueno, esta misma fórmula ya lo hemos demostrado, ¿no? En las diapositivas anteriores, la misma. Bueno, de acuerdo a la definición, el módulo del vector unitario es igual a la unidad. O sea, quiere decir que si yo determino el módulo de este vector unitario U, o el vector unitario de A, el módulo tiene que resultar igual a la unidad. Ejemplo, ¿no? Sea el vector P 2i menos 6j más 3k. Inciso A, determinar el vector unitario del vector P. Inciso B, determinar la dirección del vector P respecto a los ejes X y Z, ¿no? Solución. Determinamos el módulo 2 cuadrado menos 6 cuadrado más 3 cuadrado, ¿no? El menos 6 entre paréntesis. Cuidado. De lo contrario, otro resultado erróneo. El vector unitario, como hemos indicado, a los coeficientes debemos dividir entre el módulo. Entonces, esta sería, ¿no? El vector unitario. Entonces, ese sería el vector unitario. Las direcciones, ¿no? De la misma manera, ¿no? Aplicamos coseno a al coeficiente de I para hallar la dirección respecto al eje X, al eje y al eje Z. Les dejo a ustedes para que lo puedan verificar. Bueno, entonces, como este es un vector unitario, su módulo tiene que ser igual a la unidad, ¿no? Verificaremos. Bueno, resulta igual a la unidad, ¿no? Verifiquen con sus máquinas de calcular. Adición de vectores. Bueno, si los vectores están en función de sus vectores unitarios, la suma se realiza componente con componente, ¿no? Debemos sumar coeficientes de los componentes IJK con los componentes del otro vector también de IJK, ¿no? Entonces, ¿cómo es? A ver, mediante este ejemplo, determinar el vector P.
El vector P está en función de los vectores A, B y C. A más 2B menos 3C. Bueno, para que haya esta suma, obviamente los vectores A, B, C tienen que ser de la misma naturaleza. Pueden ser velocidad, aceleración, cantidad de movimiento, desplazamiento u otro tipo de magnitud, pero que tiene que ser vectorial. Mm, Acá nos da los vectores A, B, C. Entonces, el vector A tenemos. El vector 2B no tenemos, pero a partir de B podemos hallar el vector 2B, similar al vector C. Solución. Para obtener el vector P igual a más 2B menos 3C, multiplicamos. Al vector A no hay la necesidad de multiplicar. Al vector B sí. ¿Por cuánto? Por 2. Y así obtenemos el vector 2B. Al vector C por menos 3C. Bueno, multiplicando se tiene el vector B, ¿no? Acá, ¿no? 2 por B, 2B, 2 por 4 8, 2 por menos 17 menos 34, ¿no? Para el vector C, de la misma manera, ¿no? Menos 3C, menos 3 por menos 14, menos 3 por 16, menos 3 por 7, ¿no? ¿Cuánto es? Ahí está el valor, ¿no? Ahora sí, vamos a sumar miembro a miembro. Tendríamos, ¿no? Acá tendríamos A más 2B menos 13, ¿no? Es la que estamos buscando y es equivalente al vector P. Y simplemente acá en el segundo miembro debemos sumar componente con componente, ¿no? 4, 8, 42. Menos 6, más 18, más 48. Más 7 menos 34, menos 21. El resultado es 54i más 60j menos 48k. Muchas gracias.